Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, mi cangrejito? Richard, ¿dónde estás metido? Es que está haciendo frío y dije, mira, lo voy a hacer aquí lo que es en el estudio, mi querido Cáncer. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Cáncer, ¿vale, corazón? Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo, carta guía, carta consejo para mi querido Cáncer. Vamos a ver, cariño, ¿qué me dicen? Carta guía, carta consejo. Tenemos lo que es la carta de la sota de bastos, mi querido cangrejito, corazón. ¿Tú has escuchado esa frase, Cáncer, que dice, más vale estar solo o sola que mal acompañado o acompañada? Pues así están muchos de vosotros, Cáncer. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, cariño, este personaje está pisando lo que es un terreno, la cual está seco. No hay ni flores, ni cucarachas hay aquí, ¿vale? Pero sin embargo está feliz. Está contento, está contenta y está con una ropa deportiva. Quiere decir que se quiere comer la vida, cariño. Y aquí arriba hay una varita que representa lo que es el mago. Yo siento, mi querido Cáncer, que muchos de vosotros se sienten bien como están, posiblemente solos, solas o simplemente haciendo sus proyectos, sus cosas. En este momento me dice Richard, no tengo tiempo ni tengo cabeza para estar pensando en esa cucaracha. Lo único que yo quiero es ahora vivir. Disfrutar, ¿vale? Te noto con buena energía, te noto con buena actitud, Cáncer. El otro punto también puede ser, mi querido cangrejito, que alguien se ha puesto en contacto lo que es en tu vida o se va a poner en contacto, pero para ti esto ya no va a ser como muy impactante en tu vida, ¿vale? Esto como que tú me dices, Richard, no es mi prioridad, Richard, sinceramente. Se acabó el amor de tanto usarlo, cariño, como diría la Rosalía. Por Dios. Ay, Dios mío, si levantara cabeza la autora, ya me olvidé su nombre ya, la Rocío Jurado. Se estará retorciendo su tumba, cariño. Vaya distorsión de la música. Pero bueno, se acabó el amor de tanto usarlo, corazón, ¿vale? O simplemente tú, Cáncer, me dice Richard, me he cansado de tanto estar esperando a esta persona. Muy bien, te voy a dar lo que es signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Vamos a ver, corazón. A ver, me sale lo que es un Virgo. Tú solamente toma lo que es tuyo. Me sale Géminis. Me sale Piscis o Acuario. Cierras con un Aries. Ve tomando solamente lo que es tuyo, ¿vale? Te voy a dar lo que es iniciales, Cáncer. Vamos a ver, corazón. Iniciales para mi cangrejito. A ver, ¿qué me dicen, cariño? Te noto Revolution, sinceramente. La letra I. A ver, se mira así. La letra E. Y cierras con la letra F, mi querido Cáncer. Richard, lo único que yo quiero hacer ahora es prácticamente los 7 quiebres del gato. Ay, Dios mío, si hubieran estado ayer lo que es en el super chat. Ay, por Dios. Yo no sé cómo es los 7 quiebres del gato. A ver la gente de Honduras que me diga algo, porque dice que ese refrán viene de Honduras. Será como el traca, 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 cariño, pero 7 veces. Los 7 quiebres del gato, Richard. Solamente quiero hacer los 7 quiebres del gato. No me interesa nada más, Richard. Me he vuelto fría como el viento, peligrosa como el mar. A ver, voy a sacarte más cartas, ¿vale, Cáncer? ¿Por qué estás así con esa energía, cariño? Te noto devoradora, devorador. A ver, vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 4, corazón. La carta del sacerdote, perdón. Y la carta también del 5 de espadas. Yo lo que siento, mi querido Cáncer, que hay un personaje que posiblemente ha aparecido lo que es en tu vida como si no hubiera pasado nada. ¿Vale? A lo mejor yo que sé, tú con este personaje tuviste lo que es una historia, pasó algo, pero aparece como si no hubiera pasado nada, como que a lo mejor piensa que tú lo has perdonado o que tú de repente lo vas a recibir otra vez con los brazos abiertos, cariño, para que lo hagas los 7 quiebres del gato. A lo mejor piensa eso, cariño.
Pero siento que este personaje, cariño, a ti no te da confianza, Cáncer, porque tenemos la carta del 5 de espadas. No te da confianza, corazón. Es como que me dice Richard, si no me lo hace en la entrada, me lo va a hacer lo que es en la salida, pero siempre esta historia ya lo conozco. Ya sé cómo va a terminar esta historia. Cáncer, ¿quién te vio y quién te mira, pelona, pelón? ¿Quién te vio y quién te mira? Eres otro. Eres otra, Cáncer. Te desconozco, sinceramente, porque me dice Richard, ya no estoy para estar perdiendo mi tiempo, Richard. Carnes hay por montón y si supiera lo que me estoy comiendo. No me lo cuentes, cariño, pero ya me imagino. A ver, la carta también del 8 de bastos. Pero siento, mi querido Cáncer, que este personaje se acerca en tu vida o se pone en contacto, posiblemente porque hay algo que no está funcionando en su vida. ¿Vale? Porque esta carta nos habla que se siente un poco rodeado, se siente un poco, yo que sé, afectado, corazón, o se siente decepcionado posiblemente también de sus decisiones, Cáncer, ¿vale? Pero ¿qué culpa tienes tú, Cáncer? Al fin y al cabo, en su momento, tú le ofreciste prácticamente tu amor, tu pureza, tu confianza, y ellos pues simplemente, cariño, yo qué sé, apostaron por la Lupe o por el Pepelucho, pero siento que no marcha bien algo en su vida, por eso que vas a tener contacto, comunicación. Vamos a ver. Y tenemos lo que es la carta de la justicia. Siento que este personaje, lo que le está pasando o lo que le va a pasar en un futuro también, porque quizás muchos de ustedes todavía no están viviendo esto, es por karma, Cáncer, tus lágrimas, Cáncer, tus lágrimas, corazón, tus lágrimas no han sido en vano, Cáncer, tanto sufrimiento, tanto estrés, tanta melancolía en tu vida, no ha sido en vano, cariño. Todo lo que lo está pasando a ellos, y no es porque tú desees un mal, simplemente, corazón, que el universo pone todo en su lugar. El karma no tiene preferidos, corazón, ¿vale? Es por justicia, Cáncer. Es por justicia. Yo lo que siento, Cáncer, que ellos se sienten arrepentidos o arrepentidas de las decisiones que han tomado, mi querido Cáncer. Siento esto, ¿vale? Pero vuelvo a decir, Cáncer, tú no tienes culpa de esto. Son ellos. Tú no tienes culpa. Te voy a sacar lo que es un mensaje del Arcángel Gabriel. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Así que, mi querido Cáncer, olvídate de esa cucaracha y practica los 7 quiebres del gato. Ay, Dios mío. Es que no se me va a sacar eso de la cabeza. Dice, imaginación. Cuanto más trabaje su imaginación, más podrá materializar sus sueños. Y cuanto más sueñe, más trabajará su imaginación. Depende el uno de la otra. Cuando se refugia en su corazón y su alma, está protegido. Abra su imaginación. Entonces, mi querido Cáncer, al margen de lo que ha pasado en tu vida, en cualquier aspecto de tu vida, tanto lo que es amor, proyección a futuro o trabajo, empieza a visualizar con tu mente cómo te gustaría que vengan estos acontecimientos. Eso se llama ley de atracción, mi querido Cáncer. Cuando tú empiezas a pensar en positivo y te imaginas que en un futuro llegará, yo qué sé, ese carro que tú quieres comprarte, ese viaje, ese hombre que tú tanto quieres, esa mujer, o te quieres ver vestida de blanco, cariño, empieza a imaginar con tu mente. Y tienes que tener paciencia, porque esto no pasa de la noche a la mañana, Cáncer, ¿vale? Porque si todo lo que nosotros pensáramos pasara al día siguiente, el mundo sería un caos, cariño, ¿vale? Entonces, ten paciencia, mi querido Cáncer, pero trabaja con las energías. Muy bien, vamos a continuar. A ver, esta lectura está interesante, sinceramente, ¿vale? Yo quiero preguntar qué ha pasado o qué va a pasar en la vida de ellos, que ahora prácticamente se arrastran en plan serpiente, cariño. A ver, vamos a ver, mi querido Cáncer. ¿Qué va a pasar o qué ha pasado en su vida? Pero me encanta, Cáncer, que tú lo digas. Ahora vete. Pega una, ahora vete, olvida mis ojos, mi labio, mi boca, mi aliento y pega la vuelta, corazón. A ver, vamos a ver. ¿Qué ha pasado con ellos o con ellas o qué va a pasar? La cual va a existir o está existiendo ya un cambio. ¿Qué ha pasado? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude,
mi querido Cáncer, soy cotilla, soy chismoso. ¡Ay, por Dios! Sale la carta de colgado, cariño. No sabe qué hacer. Está nervioso, está nerviosa. Mira, se siente prácticamente que su mundo se derrumba, mi querido Cáncer. No sabe qué hacer, cangrejito. La carta, corazón, agárrate, agárrate, Cáncer. Agárrate, corazón. Para todo lo que estás haciendo. Para todo lo que estás haciendo, cariño, porque lo que te voy a decir, lo que te voy a decir te va a poner alegre, cariño. Este personaje, corazón, prácticamente lo han pagado con la misma moneda. Los cuernos, Cáncer, lo está lloviendo, está así, le da tortícolis y todo con tanto peso, cariño. Mira, aquí hay una traición, Cáncer, aquí hay una traición y está al costado de la carta del colgado. Cariño, hay una traición, por eso que vuelve el perro arrepentido, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas. Eso es lo que ha pasado. Ahora se da cuenta que la única persona que lo quiso y quizás lo querrá, cariño, eres tú. Eres tú, Cáncer. Ha tenido que recibir prácticamente una lección de vida. Los cuernos, Cáncer, los cuernos. Se creía el macho alfa. Se creía prácticamente la mujer omega. Corazón. Voy a sacar una carta más. Richard, ¿cómo disfrutas? Sí, cariño, lo reconozco. Yo disfruto, Cáncer, porque yo también soy Cáncer como tú. Y yo te entiendo todo lo que has pasado, ¿vale? Sí, lo reconozco. ¿Hay algo de malo? Soy un ser humano. A ver, vamos a ver, porque ya lo veo ya. Richard, ¿cómo disfrutas? Disfruto. Yo disfruto haciendo mis cosas, cariño, ¿vale? Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del 8 de Pentáculos, Cáncer. Este personaje está pensando en escribirte o ya te escribió. Corazón, ¿vale? Pero es por eso, Cáncer, es por eso. Este personaje, cariño, los cuernos, es que yo parece un árbol. Parece un árbol, cariño. Le sale tallos por todos lados, mi querido Cáncer. Por eso que te busca, por eso que ha cambiado, por eso que está arrepentido, arrepentida. Pero cariño, a lo mejor ya perdió su oportunidad, ¿no? Vamos a continuar. A ver, mi querido Cáncer. Vamos a ver, ya te veo preguntando, Richard, ¿debería darle una oportunidad? Eso es libre albedrío, ¿vale? Tú conoces tu historia mejor que nadie, porque yo por mi parte te diría no, pero tú de repente me dices, Richard, pero lo amo, Richard, lo amo, Richard. Es que nadie es como él, Richard, nadie es como ella, me hace los 7 quiebres del gato. Ay, Dios mío. A ver, vamos a ver, Cáncer. ¿Qué me quiere decir el tarot arcano para solteros y solteras, para aquellos que no tienen a nadie en su vida, ni perro que le ladre, cariño, ni cucaracha que le fastidie? A ver, vamos a ver Cáncer, 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 para solteros y solteras, mi querido Cáncer. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta del As de Pentáculos, cariño. Yo siento que el 2024 tú vas a rellenar el pavo. Vas a rellenar el pavo, cariño, porque te viene un regalo, te viene una oportunidad. Y este personaje que tú conozcas, corazón, solteros y solteras, es un personaje que aunque no tenga dinero, cuando vosotros dos se junten, cariño, va a haber magia, van a salir adelante juntos, porque veo que viene acompañado con dinero. Sea él o sea ella, pero también puede ser que para muchos de ustedes este personaje tiene dinero, corazón, ¿vale? Pero siento que vosotros con él o con ella van a salir adelante. Puede ser alguien de elemento tierra, pero también puede ser de cualquier otro signo. Y veo un camino, inclusive de repente es una persona que tiene que viajar constantemente o está lo que es en la distancia. Pero corazón, te va a comprar ese bolso que tanto querías, cariño. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! No puedo gritar porque estoy en el estudio. Corazón, la carta de los enamorados. Cáncer, la carta de los enamorados. Solteros y solteras, te veo con marido, te veo con mujer, cariño. Vas a comer, Cáncer, uno más. Y tenemos lo que es la carta del Rey de Bastos. Me dice, ya que ese personaje va a llegar en tu vida, tienes que valorarlo, tienes que cuidarlo, corazón. ¿Por qué? Porque muchas alimañas van a estar ahí prácticamente oliendo tu carne, Cáncer. Porque cierras con la carta del Caballero de Bastos. Pero también me dicen, esta relación te va a dar seguridad, mi querido cangrejito. Pues ya está, corazón, ya está. Pero ¿sabe por qué pasa esto?
por tu energía. Empieza a visualizar cómo te gustaría que aparezca esta persona en tu vida. Un mensaje también para economía. Vamos a ver, cáncer, cáncer, cáncer. Vamos a ver, mensaje para economía para mi querido cáncer, porque sé que son muy trabajadores. Yo lo sé, cariño. La carta del sol, mi querido cáncer. ¿Vas a empezar a ver mejoras económicas en tu vida o simplemente vas a hacer un proyecto nuevo o tienes algo en mente? Te recomiendan que actúes, cariño. No aplaces nada para mañana. Empieza ya con tu proyecto, con tu sueño. Te van a hablar de algo también. La carta de la emperatriz, corazón. ¿Sabes qué siento, cáncer? Que si tú de repente en estos momentos estás enviando currículo por todos lados, te llega de golpe. Todo el mundo va a querer tenerte en su empresa, en su negocio. Todo el mundo va a querer hacer un proyecto contigo, cáncer. Entonces, corazón, estás de buena racha, pero eso es porque hay un cambio en tu energía, mi querido cangrejito. Te van a hablar de una propuesta que va a ser muy tentadora, muy jugosa, mi querido cáncer. Te acordarás de mí. O simplemente, pues, te van a otorgar lo que tú estás esperando en la parte económica. Muy bien. Vamos a ver las características, que se me va la hora. Cáncer, 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 cáncer. Las características, corazón. Vamos a ver las características, mi querido cáncer. Para muchos de vosotros, mi querido cáncer, siento que hay una persona que quiere pedirte perdón. Quiere empezar otra vez desde cero. Puede ser una persona de elemento aire, pero también puede ser un Piscis, cariño, ¿vale? Este personaje puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado, mi querido cangrejito. Elemento aire puede ser Libra, Géminis, Acuario. La carta del 8 de oros. Algo se va a aclarar, un problema o una discusión que está relacionado con el dinero o en tu trabajo, ¿vale? Dentro de 28 días, cariño. O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O dentro de 8 días van a empezar a aclararse las cosas. Máximo 28 días. Puede ser que estás lidiando con personas también de elemento tierra, piel blanca o piel trigueña. Se pintan el cabello de algún color, mi querido cangrejito. La carta del 9 de espadas. Estás un poco nerviosa o nervioso, posiblemente, cariño, porque hay un recuerdo cáncer que no puedes sacar de tu mente. A lo mejor de repente el contacto de una persona te pone un poco nervioso o lo estás soñando esta persona, ¿vale? Tienes que tomar decisiones. Hasta la vista, cariño. Te quiero, sé feliz, cáncer, es tu año, ¿vale? Así que cuando llegue esta persona, cariño, esta cucaracha, dile: hey tú, ya conocí a alguien que me está haciendo los 7 quiebres del gato, corazón, y se va a quedar tuerto, cáncer. Hasta la vista y sé feliz.